empiece a tratar, empiece a hacer propuestas y todo apunte a que tiene que ser reformado el Código de Democracia. En su criterio, ¿cuáles son los puntos más importantes que tienen que cambiar para una siguiente elección? Lamentablemente el Código de la Democracia tiene muchos vacíos, tiene muchas inconsistencias, en muchos aspectos de ella prohíbe pero no sanciona, restringe pero realmente no aplica tampoco ningún correctivo respecto a los desórdenes o a los incumplimientos de las mismas normas que en esta contempla. Hay muchos proyectos también, hay muchas iniciativas. Primero tenemos que recordar que hay una iniciativa que ya ha avanzado hasta segunda instancia dentro de la Asamblea Nacional. Fue suspendido la discusión en primera, por lo tanto ya está muy avanzado. Pero aquí tenemos que trabajar todos los que de alguna manera conocemos o hemos estado involucrados en procesos electorales, no solamente desde el punto de vista de la organización de un proceso, del aspecto práctico, tecnológico, etcétera, sino del marco legal. Dicho eso, hay grandes cosas. Por ejemplo, el tema de método de adjudicación de escaños, método de Hunt, que de alguna manera ha sido implementado y por estructuras políticas que primaban dentro de la Asamblea porque les favorecía en un momento dado, cuando eran mayoritarios en la votación, porque adjudicaban más escaños, método de Hunt, concentrador de mayorías. Voto entre listas, desde mi criterio eso debe eliminarse, debe votarse por una sola lista. Y ahí hay una propuesta del doctor Verde Soto que dice que votando por una sola lista podría uno escoger cabezas de serie dentro de esa lista, que no necesariamente tiene que ser como ha sido propuesta la organización política. Ajá. No. El tema de financiamiento. El Estado financia candidatos y acabamos de ver en el último proceso electoral la novelería que existe alrededor de mucha gente que siendo tan simple ser candidatos, porque no hay muchos requerimientos, que ese es otro asunto que debe obviamente rigidizarse, si el Estado les paga, bueno, pues tienen su cuarto de hora de promoción, ¿verdad? Se promocionan, son candidatos, aun cuando no sacan un voto. Bueno, debe establecerse algún límite por el cual relación votos contra financiamiento. Si alguien no tiene un caudal electoral suficiente, pues obviamente tendrá que devolverle al Estado ese recurso. Es decir, ¿usted está de acuerdo en que se devuelve ese dinero? Pero claro. Porque también se dice que muchos candidatos fueron candidatos para hacer negocios, para quedarse con un poco de dinero. De hecho, se denunció en plena campaña que algunos pedían vuelto cuando entregaban sus publicidades. Bueno, yo creo que la historia tiene dos versiones. Yo en mi experiencia también conozco que en algún momento dado, y con respeto a ustedes, por supuesto, pero tengo que decirlo, en un momento dado también hay una negociación de doble vía, ¿verdad? Ok, dame la publicidad y yo te reconozco una comisión. Privilégiame. Y si el individuo... Pero el sistema se presta para eso. Pero para claro, la doble vía. Así es. Pero en algún momento dado no solamente es para que se evite este tipo de negociaciones, sino para que se evite que el Estado tenga que financiar candidaturas que no tienen peso electoral de ninguna clase. El tema de calificación de las estructuras políticas, de las organizaciones políticas, de los partidos políticos. Recoger firmas es muy fácil, pero hay que primero legitimar esas firmas, pero también debemos tratar de promover partidos nacionales que tengan sucursales o agencias o como se llame, de carácter provincial, de carácter cantonal, pero tratar de rigidizar, establecer estructuras políticas de carácter nacional mucho más fuertes. Hay otros aspectos que ya son desde el punto de vista práctico, ¿verdad? De cómo está estructurado el mismo Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral hoy es presidencialista. Si bien es cierto, alguien tiene que responder, y en este caso es el presidente, bueno, la presidenta, pero de alguna manera los consejeros hemos terminado siendo una especie de subsecretarios. Asumimos la responsabilidad que la presidenta nos asigna. En algunos casos, si la presidenta no nos asigna responsabilidades, pues simplemente seremos espectadores de un proceso electoral. Estamos hablando de la conformación, no del tema de lo que se ha producido en este momento, que es una pugna entre consejeros que ha derivado en que se gane por mayorías. Estoy siendo general. Si bien es cierto, eso también tiene... esas expresiones mías tienen consecuencias también sobre una realidad que acaba de pasar en el último proceso electoral. Pero son cosas que considero que tienen que ser corregidas a futuro. Son las 8:12, conversamos con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
El vicepresidente, cambiando un poco de tema, el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite un recurso extraordinario de nulidad en las elecciones seccionales del 24 de marzo en la dignidad de prefecto, esto en Los Ríos. Fue presentado por Galo Lara. Usted ha mencionado en Twitter que se deben investigar estos hechos y proceder el de la Junta Electoral del Guayas, y en anteriores entrevistas también ha mencionado que hay que investigar quién habría metido las manos en las urnas en Los Ríos en estas elecciones. ¿Cómo ve esta situación, este trámite que se admite ya en el Tribunal Contencioso Electoral? Admitir el trámite no significa ya sentenciar sobre un hecho, ¿verdad? Es simplemente admitir porque se ha cumplido con los presupuestos necesarios para que se reciba tal denuncia. Por lo tanto, tendrá que venir todo el proceso de investigación. No significa ya que de alguna manera el contencioso le ha dado la razón al candidato Lara. Por otro lado, yo sí he manifestado, revisando la documentación del candidato Lara, respecto a un asunto específico, cuando él hablaba de octillizos. La información es errada, porque las actas que él menciona como suscritas por la misma persona 8 veces son actas de reconteo. En los procesos estos de reconteo que se dan en las diferentes delegaciones, puede suceder perfectamente que la misma persona tenga que revisar actas en el caso de Los Ríos, de Babahoyo, de Quevedo, de Vinces, de lo que sea. Por lo tanto, va a firmar. No significa que él estuvo de delegado en todos estos sitios en el día 24. Por lo tanto, ahí hay un error. Por otro lado, también es cierto que en muchas ocasiones los candidatos alegan muchas circunstancias que no son legalmente aceptables. Y digo legalmente aceptables porque no tienen un sustento legal, no es que sean ilegales, ni mucho menos, no tienen un sustento legal. Corresponderá obviamente al Consejo, al contencioso pronunciarse. Lo que yo veo muy difícil es que se repitan elecciones, ¿verdad? Porque de alguna manera hay otros candidatos, hay alguno que ya siente que ha ganado, hay otro que siente que puede estar ganando y que es cuestión de simplemente abrir urnas, revisar votos, que es mucho más fácil que pensar que va a haber todo un proceso electoral nuevo. Que se repitan elecciones o que cambien los resultados de las elecciones del 24 de marzo en algunos casos, por ejemplo. Bien, si se revisan actas en algún momento dado, porque se producen estos reconteos y se determina que efectivamente los votos han estado en las urnas, bueno, habrá que registrar esa información. Pero dentro de la pregunta que usted me hace, sí, efectivamente, en el caso específico de Mocache, por ejemplo, fue muy evidente la situación. Se concluye la votación de Mocache, se revisan las actas con inconsistencias numéricas y se encuentra con que una persona gana. Y hasta ahí no pasaba absolutamente nada. Pero posteriormente a ello, con el cambio de autoridad en la Junta Provincial Electoral, el nuevo presidente acepta un reclamo, ya fuera de norma, llamemos así. Y lo que es extraño, y aquí yo siento que hay que investigar, primero, ¿quién plantea? Segundo, plantean específicamente 10 urnas, o un número de urnas. Plantean específicamente unas normas. Y justo en esas urnas uno encuentra que los resultados se trastornan totalmente y otra persona sale ganador. Esto es evidente de que alguien sabía, alguien autorizó que se abran esas urnas y estos resultados se proclaman. Con buen criterio, el Consejo Nacional Electoral, me estoy confundiendo Guayas con Los Ríos ya en este momento, pero en todo caso, esta fue una situación que tenía que ser revisada, porque no solamente es cuestión de volver las cosas a su sitio original, darle el triunfo a quien se lo merecía, sino investigar quién metió mano y dónde y en qué momento. Porque hay varias instancias. Pudo haber sido en la Junta Receptora de Voto, que contaron mal. Pudo haber sido en el viaje entre la Junta Receptora de Voto y las bodegas. Pudo haber sido en las bodegas. Pero yo le recuerdo algo, y aquí es muy importante porque tengo que ser enfático en aquello. Los responsables de los escrutinios son las juntas provinciales electorales. Por lo tanto, de alguna manera, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, pero previa a una investigación que tiene que hacerse en profundidad. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral tiene varios casos que resolver. Incluso ha hablado de que se podría pensar en una prórroga
luego del 14 de mayo. Esto pone en riesgo las posesiones de los alcaldes y, bueno, de las nuevas autoridades. Yo entiendo que el contencioso está trabajando a marcha forzada, Sí, definitivamente. Yo entiendo que ellos tienen el deadline muy claro, ellos tienen que pronunciarse, se han repartido el trabajo en los diferentes consejeros del contencioso y están trabajando, desde mi punto de vista, con mucha eficiencia. Ahora, esta serie de denuncias que se han presentado han puesto realmente en duda la eficiencia del proceso del 24 de marzo. Lamentablemente, en ciertas jurisdicciones sí, no ha sido general. Yo veo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo mucha promoción a través de Twitter de una serie de candidatos perdedores, incluso hay algunos ganadores, pero hay otros perdedores que reconocen que la transparencia ha sido buena y que el proceso ha sido bien llevado. Pero tenemos que en todo el país hay provincias y provincias, hay sitios y sitios, candidatos y candidatos. Tenemos situaciones especiales en la provincia del Guayas, tenemos situaciones especiales en la provincia de Manabí, tenemos situaciones especiales en Los Ríos. Por lo tanto, si bien es cierto, el mal no es general en cuanto a que han existido situaciones anómalas que tienen que ser investigadas, de alguna manera sí es verdad que donde se han producido estas situaciones, como que las juntas provinciales electorales no entendieron su trabajo. Ellos son jueces electorales a nivel provincial y tenían que trabajar como tal. En algunos casos se confundieron y de alguna manera se convirtieron también en actores políticos, porque el tomar decisiones que riñen contra la transparencia y la independencia es lo que ha llevado que muchas veces estas decisiones hoy sean cuestionadas y estamos donde estamos. El 25 de marzo, es decir, un día después de la elección, usted en rueda de prensa dijo que había que visibilizar ante el país a los responsables de esta falla informática que se produjo el día de la elección. Una falla que se produjo preliminarmente el día sábado y que no fue reportada. Y que lamentablemente se repitió en la mañana del domingo y que eso de alguna manera alteró el tema informático. Esto no tiene nada que ver con un tema de transparencia ni fraudes, es un tema informático. No obstante, tiene que haber responsables. La semana pasada estuvo aquí la presidenta y le preguntamos exactamente lo mismo. ¿Dónde están esos responsables? Dijo que estaban investigando. Pero estamos 24 de abril, es decir, ha pasado un mes de la elección y todavía no sabemos, por lo menos yo no sé, quiénes son los responsables de esa falla que no fue reportada y que terminó de alguna manera causando mucha molestia y críticas el día de la elección. Bien, para aclarar el hecho, un poco los términos son importantes. Lo que falló fue la transmisión de los resultados, no el aspecto informático en cuanto a la acumulación de la información que se iba acumulando en los diferentes centros de procesamiento de resultados de las diferentes provincias. Pero claro, está bien, yo en lo personal nos enteramos después de que efectivamente había existido la falla el día anterior, no había sido reportada. En lo personal tampoco conozco en profundidad cuál es la situación, porque tampoco hemos sido informados, no ha sido el Consejo oficial y formalmente no ha sido informado de esta situación. Y también coincido con usted, la preocupación de que debe establecerse responsabilidades. Las solidaridades, las amistades, el afecto no puede primar en estos casos, porque la imagen institucional estuvo en entredicho y de alguna manera tiene que ser lo suficientemente aclarado. Pero quienes fueron responsables de este proceso como cabeza, por acción o omisión, tienen que también asumir parte de su responsabilidad, ya sea porque digan, ok, yo no tuve la preocupación de andar investigando, delegué a personas, pero esas personas no dieron la respuesta que yo esperaba. Pero sí, efectivamente, no podemos nosotros habernos quedado ya un mes y algo más después y todavía no sabemos, no tenemos formal y oficialmente una respuesta. Cuando usted dice que hay presidencialismo en el Consejo Nacional Electoral y que los consejeros son una especie de subsecretarios, lo entiendo por algunos términos que usa tanto usted como ha usado aquí cuando lo hemos invitado el consejero Verde Soto. Desconocimiento. ¿Es porque no son informados de algunas acciones los consejeros? Es correcto. ¿O porque no somos informados? No son informados. No, en absoluto. Establezcamos claramente con nombres y apellidos, nombres y apellidos no de personas, pero sí del caso y de la situación. Por ejemplo, el aspecto informático. El aspecto informático estaba bajo responsabilidad de un consejero.
Y nosotros como consejeros no conocíamos absolutamente nada. Ni siquiera muchas veces conocemos quiénes son las personas que son responsables de las diferentes instancias. Hoy yo he sido cuestionador respecto a ese sistema informático que tiene los mismos vicios y defectos que tuvo cuando en la época de los 10 años anteriores, que permite que existan una serie de situaciones que nos hacen desconfiar de que las cosas se hacen en una forma eficiente y transparente. Pero no lo conocíamos, no conocíamos detalles. La parte de la organización estaba en manos de otro consejero. Y obviamente, aquí viene la otra cosa, quien asume esa responsabilidad de alguna manera también asume la responsabilidad sobre a quién designan para los diferentes frentes de trabajo. En este caso, el doctor Verde Soto y yo no teníamos responsabilidad ninguna en ninguna de las actividades relacionadas con este proceso electoral. Llámese organización de proceso, llámese aspectos informáticos, llámese administrativo, llámese infraestructura, logística, seguridad, lo que sea. 8:23, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, con nosotros. Vicepresidente, todo esto que nos comenta, ¿esto no ha afectado la confianza al interior del CNE y también de cara a la gente? Es posible, pero la responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es de quienes asumen la responsabilidad de dirigir la institución bajo esa forma. Somos 5 personas y yo voy a hablar en primera persona. No me siento cómodo con aquello, pero de alguna manera yo era el único que tenía experiencia en procesos electorales y sin embargo no tuve participación en la organización de procesos. Más allá, y si tengo que también compartirlo con ustedes, de que yo coordinaba acciones de 5 provincias. ¿Qué significa coordinar? Preocuparnos de la parte logística. Los 5 consejeros nos repartimos responsabilidades de las 20 y tantas provincias del país, pero del aspecto logístico. Las juntas provinciales son las responsables de cada una de los escrutinios, y en esas juntas provinciales cada uno de nosotros recomendó, ojo, y enfatizo, recomendó una persona, no significa que nombramos un representante. Eso es algo que lo he criticado muchas veces, porque ya sea porque lo confundieron ellos, o ya sea porque el mismo consejero no estableció las reglas claras para que ellos no se malentendieran, pues en muchas ocasiones estas personas recomendadas terminaban siendo de alguna manera también pues casi como representantes, y eso no está bien. Pero insisto en aquello, se me confundió la pregunta ya, pero me insisto en aquello en cuanto a que el proceso propiamente dicho tiene que ser cuestionado, tiene que ser cuestionado, con fin, y no por cuestionar el proceso, sino para fin de que podamos nosotros mejorar las condiciones de un próximo proceso. Estamos próximos a que concluya el periodo para elaborar reformas a la ley electoral. Tenemos que ser muy responsables con aquello, y también para prepararnos un gran desafío, porque hoy han sido autoridades de carácter seccional, pero si vamos a elegir asambleístas y vamos a elegir presidente de la República, no podemos tener estas situaciones. ¿Qué es lo que se viene enseguida prácticamente? Porque además, si queremos hacer cambios en las leyes electorales, tenemos solo este año. Así es, Después correcto. ya no hay cómo hacer nada, O lo que se haga no se incluye en el próximo proceso. Es decir, es virar la hoja rápidamente y empezar a trabajar. Y lo importante es que todos los que trabajen en esto, que trabajemos o aportemos, tengamos es como meta una muy buena electoral, una muy buena ley electoral. No se trate, como lamentablemente ha sucedido en la Asamblea, se trate es de aprovechar las instancias para ver qué ventaja puedo yo obtener. Yo he dicho en más de una ocasión, ojalá de esto no salga un camello en vez de un caballo. Porque se emocionan, el uno le pone una joroba, el otro le pone unas pestañas gigantes, otro le pone unas pezuñas enormes, otro le pone una lengua, porque todos creen que con eso van a mejorar, pero al final del día no vamos a tener una buena ley electoral, y eso es lo que a mí me preocuparía. Bueno, y la discusión empieza, y la discusión prosigue, más bien dicho, hoy a las 9, entonces, repetimos, en el CNE, en el Salón de la Democracia, organizaciones políticas, nacionales, expertos electorales, debatirán y elaborarán una propuesta de reformas al Código de la Democracia. Vicepresidente, le dejamos para que esté puntual en esta cita. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ya nos iremos enterando lo que viene ahora, que son estos cambios al Código de la Democracia que tienen que marcar, sin duda, una cancha diferente para el 21. Estoy de acuerdo con usted. Tenga muy bien. Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días. Pausa y volvemos.